Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Hugo Castro Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y de la maestra María Eugenia del Valle Prieto, directora de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me es grato dirigirme a ustedes para que hablemos de un tema que flota ya en todos los ámbitos de este país y flota todavía con un tono un poco polémico, pero todavía con un gran horizonte por investigar, que son la llegada de Cortés a México, la conquista y después el proceso de conquista y de expediciones, etcétera, que van al norte. Estamos hablando del momento inicial de un acontecimiento histórico que cambió al mundo. No solo nos formó a los mexicanos, cambió al mundo, llevó alimentos, metales y todo esto a Europa, metales preciosos, y de allá vinieron otro tipo de metales, otro tipo de alimentos, otro tipo de biología, etcétera. Cambia el rostro del mundo hace 500 años. Bienvenido, don Hugo, bienvenida María Eugenia. Bien hallado, doctor. Aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta que puede ser sencilla, pero en realidad tiene un doble filo. ¿Cuál es la importancia de conmemorar, de estudiar, de preguntarnos sobre este proceso que empezó en 1519 y que convencionalmente han terminado en 1521, aunque en realidad es posible que haya terminado hasta la época de Cárdenas, si es que terminó? Si es que terminó. Usted, don Hugo. Yo. Bueno, la importancia es mayúscula porque se trata, podríamos decir, de un hecho fundacional. Es fundacional por varias razones. En primer lugar, porque se trata del entreveramiento no solo de dos culturas, sino además de un número grande de culturas. Sí. Porque las naciones, léase los grupos étnicos que habitaban Mesoamérica y las que habitaban la península ibérica, eran numerosas. No llegaron los españoles y encontraron aquí a los indígenas. Lo que llegó fue una expedición a cuyo mando venía Cortés. O sea, cuando nos referimos a que llegó Cortés, lo que hacemos es resumir, pero en realidad llegaron 640 y tantas personas que provenían de diferentes etnias, de diferentes culturas, que traían distintas lenguas y que entre ellos mismos tenían dificultades de comunicación, salvo que utilizaban una lengua franca, el castellano. Cierto. Ese grupo llega y se encuentra aquí, un grupo todavía mayor, porque se trataba de millones de habitantes, según han calculado los demógrafos, que estaban en Mesoamérica, también en diferentes lugares, con culturas que, si bien, como en el caso de Europa, tenían una especie de cultura madre. En Europa la romana, aquí se puede reconocer a los olmecas, a los toltecas, etcétera, pero que diferían en rasgos, diferían en organización y diferían en propósitos. La realidad es que las distancias de entonces entre grupo étnico y grupo étnico no eran fáciles de recorrer ni aún corriendo. Hoy uno puede ir a Chapultepec y correr 1 hora y probablemente se haga 3 kilómetros. Pero ir a través de la sierra para llegar a Veracruz tiene su chiste y definitivamente yo creo que resulta cansado. Yo no lo intentaría. No. Pero le voy a decir algo. Lo que sí está usted intentando me parece muy importante, que es dibujar el paisaje
del momento de hace 500 años, con criterios realmente modernos, mucho más objetivos y menos con afán político. Todavía hace probablemente 50 años parecía que eran los españoles de España los que vinieron a conquistar a los mexicanos de México. Y no se trataba de dos naciones, se trataba, como bien lo dice usted, de una serie de grupos. España apenas se estaba conformando en esos años como nación. Carlos V estaba siendo nombrado apenas emperador. Y con dificultades. ¿Sí? Y en 1517 comienza la escisión religiosa en Europa entre protestantes y católicos. Es decir, el mundo se estaba revolviendo allá como se revolvía acá. Acá se tenían a una serie de grupos étnicos y lo que entendió Cortés es que si aprovechaba las discordias para poder llegar hasta donde estaba Moctezuma, podía ganar. Y había demostrado que era un buen oportunista político, porque así fue como sale de Cuba liberándose de Diego Velázquez. En este tono de estudios modernos, María Eugenia, sé que en la Dirección de Estudios Históricos hay un grupo de investigadores que se dedica a hacer estudios tanto de las crónicas, los documentos escritos, como analizar el tipo de gente que llegó con Hernán Cortés. Estoy pensando, por ejemplo, en Guillermo Turner o en Clementina Babcock. Hace unos años Etelia Ruiz, que también manejaron y estudiaron las fuentes escritas, las crónicas, y las empezaron a poner en su lugar. ¿Cómo lo van a plantear en estos años? Cuando fui invitada por el doctor Castro, me pareció muy importante porque, como tú dices, en la Dirección de Estudios Históricos ya hay un camino recorrido. Varias compañeras, tú hiciste ya alusión a algunas de ellas, y también al momento de fundacional, como lo refiere el doctor Castro, hay compañeros que también han estudiado esos momentos de esta irrupción, de esta, pues de la gesta que va a convertir conocida como la conquista. Entonces creo que uniendo nuestros trabajos con el proyecto que ha iniciado el doctor Castro con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que ha sido, como él te lo va a referir, el recorrer el camino. Se inició en Cozumel en febrero, y ha ido recorriendo en las diferentes fechas, estas efemérides, este paso de la llegada de Cortés y sus huestes. Y a mí me gustaría nada más señalar que, aparte de estas compañeras y estos compañeros como Rodrigo Martínez Barak, Luis Barjau, José Chávez, hay también en la Dirección de Estudios Históricos hay un grupo de compañeros, bueno, somos reducidos, que estudian el Caribe, porque creo que se deja a un lado esa parte importante de esos años que permanece Cortés en el Caribe, que fueron muchos. Si nosotros lo equiparamos con nuestra historia de vida, vamos a ver que fue más de 10 años. Sí. Entonces, en 10 años en nuestra vida cambia mucho, y lo que él vivió, toda la experiencia que él tuvo, tú ahorita acabas de mencionar algo de esto, fue realmente muy importante. Fue como una prueba, y ya lo referirá también el doctor Castro, de lo que él va a implementar aquí en estas tierras. Sí, yo recuerdo en una entrevista que hicimos aquí mismo en esta serie de Somos Nuestra Memoria, una entrevista con Luis Barjau, y decía, bueno, habrá que quizá considerar a Hernán Cortés ya como un americano, porque había vivido más aquí que en España, y de hecho cuando regresa a España es un extraño. Claro. Y nunca lo trataron bien allá. Pero en fin, yo creo que la idea es poner otra vez sobre la mesa todos estos elementos para reinterpretarlos, para reestudiarlos, con este afán de tratar de entender
qué es lo que pasó y no con el afán de regañarlos. Porque siempre cabe la tentación de regañarlos un poco. Ahí en la sociedad, don Hugo, ¿qué piensan ustedes hacer? Bueno, por lo pronto, eso, no regañar a los muertos. La segunda cuestión, buscar con nuevos métodos y a la raíz de que hay 500 años de historias construidas, guardadas y memorizadas, y que ahora incluso se revelan, buscar a los historiadores y protagonistas locales, para que sean ellos los que nos vuelvan a narrar la historia. No nos importa que nos la repitan. De lo que se trata es ver qué hallazgos tenemos que nos permitan hacer la reinterpretación. No podemos hacer una reinterpretación sin fuentes adecuadas. Ahora, lo adecuado de la fuente, desde la historiografía, lo podemos de antemano criticar a posteriori o antes. Pero lo importante es si las aportaciones existen, si estas son congruentes con el desarrollo del proceso mismo, porque ya hemos visto que la historiografía de este proceso está llena de críticas mutuas entre aquellos que tuvieron cercanos a los conquistadores mismos o que tuvieron informes posteriores que se dedicaron a tratar de depurar. Un proceso de esta magnitud no es simple ni de narrar ni de juzgar, pero a la luz de medio milenio, que es como hemos bautizado al proceso que hemos vivido desde entonces, a la luz de medio milenio sí requerimos buscar los instrumentos actuales con los que hacer la reinterpretación y preguntarnos si esa reinterpretación es posible sin ningún tipo de vanidad o sin ningún tipo de hipótesis previa, sino de escuchar unos a otros, a quienes desde el ámbito nacional y con todos los instrumentos que proporciona esta centralización afortunada de la cultura en esta ciudad, dan lugar a tomar en cuenta los juicios de historiadores locales. Sí. Recientemente me acabo de enterar de que en Jalapa hay un seminario de historiografía de Jalapa que en realidad, más que un proceso historiográfico, ha desarrollado un intento de repensar el proceso de la conquista. Sí. No llegan a llamarle conquista de México. Tampoco se trata de rebautizar el proceso, ni se trata de cambiar las fechas, porque podríamos, nada más tomando el calendario gregoriano y el calendario juliano, pues hay 10 días de diferencia que podríamos tranquilamente especular con el asunto. Pero si nos encontramos con que el litoral del Golfo de México ha cambiado, como efectivamente nos acabamos de enterar en el puerto de Veracruz, si el litoral del Golfo de México ha cambiado desde que ocurrió la batalla de Centla hasta el momento, ¿dónde fue la batalla de Centla? ¿En el terreno que el mar le ha dejado a la República, hoy República Mexicana, o fue más adentro? Y entonces viene el geógrafo y con los nuevos instrumentos nos dice, este es el nuevo trazo del litoral. ¿Cómo ven ustedes que esta batalla no fue aquí sino acá? Que son 500 metros más adentro o más. Pero entonces la batalla cambia su narración porque la topografía es completamente diferente. Esa es una cosa que realmente nos puede inducir a imaginar la realidad de real. Pero también hay que imaginar la realidad de ellos. Por ejemplo, se pensaba que Yucatán era una isla. Claro. Y entonces ellos se mueven pensando que están llegando a un lugar que no es tierra firme. Empiezan a descubrir que es tierra firme después. Y entonces tenemos que empezar a sumar las dos cosas. Ese es uno de los asuntos. Veíamos esto de la batalla de Centla con el mismo Luis Barjau, pero con Rodrigo Martínez y con
con Clementina Babcock, con Guillermo Turner veíamos el paso hacia el centro, el comportamiento de los tlaxcaltecas y después con alguien de la sociedad y con la gente que usted tiene muy cerca, don Hugo, como Óscar González Azuela, que aunque él se dedica básicamente a estudios de la Guerra de Independencia, estuvimos platicando sobre las relaciones geográficas de Nueva Galicia y está todo el proceso de conquista y de guerra. Al inicio de la guerra chichimeca, apenas 20 años después de la caída de Tenochtitlan, y es el mismo proceso de conquista. Tenemos que romper de entrada la idea de que la conquista es la caída de Tenochtitlan. Es decir, la conquista en realidad es un proceso multiétnico, como bien lo dice usted, y que tenemos que sumar a historiadores que normalmente, con los que normalmente no platicamos, pero que debemos aprender mucho. Así es. Así es. Volviendo al tema del Caribe, Yolanda Gut, una extraordinaria historiadora del arte cubana, nos señalaba en uno de los encuentros que hemos tenido en la Dirección de Estudios Históricos cómo Cortés traía este imaginario insular. Sí. Y eso se ha visto poco, pero por eso, haciendo un poco lo que tú habías dicho, ¿no? Que pensaron que Yucatán era una isla, y ella nos decía, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, era una isla. O sea, este imaginario, y que ella lo ha trabajado con destreza, realmente es muy interesante, ¿no? Cómo traían este imaginario insular. Sí, y además que les dura mucho tiempo. Así es como que creo entender el título que le dio Diego Durán a su obra de Historia de las Indias de la Nueva España y Islas de Tierra Firme. Exacto, sí. Está hablando de las islas de adentro. Claro, claro. Sí, porque la imagen que ellos tienen del mundo es otra. ¿Sí? Y creo que el trabajo que nosotros tendremos es ubicar en las coordenadas modernas tiempos y espacios para poder entender también cuáles fueron paso a paso los procesos políticos y económicos que crearon esta nueva imagen del mundo. Eso para el mundo. Pero desde la perspectiva de las naciones mesoamericanas, Ajá. También una de las cosas que estamos tratando es de ver cómo vieron ellos a los conquistadores, sí. y cuál era el imaginario de ellos. Sí. Porque fe había de los dos lados. Sí, señor. Porque procesos sociales había de los dos lados, estructuras sociales había de los dos lados, y estas estructuras se confrontaron. Sí. Se confrontaron en una práctica que al principio no se entendía por ninguna de las partes. Sin embargo, los mayas, que ya tenían un buen rato confrontando la presencia de los europeos en toda la zona de las Antillas, sabían perfectamente de qué se trataba la presencia de este gran grupo que se había diseminado por muchas de las islas, sino por todas, y que no había llegado hasta tierra firme, o que si había llegado había sido rechazado. Los mayas rechazan de entrada a los europeos, no les permiten ni que les platiquen. Por eso Champotón resulta ciudad heroica, porque 2 veces se tomó la pequeña libertad, si se me permite la expresión, de darles en la maceta tanto a Fernández de Córdoba como a Juan de Grijalva, no en lo personal, sino en las 2 expediciones anteriores. Pero hay más. El imaginario conquistador, que poco tiempo después nos dice que los países de Mesoamérica habían visto como dioses a los recién llegados, que recurrieron a sus mitos, y después que veían a los caballos como verdaderos fenómenos que los atemorizaban terriblemente. Nos encontramos con que los mayas jamás tuvieron esta noción. Por el contrario, se enfrentaron a un grupo que venía a lo mismo que ellos ya hacían, un gran comercio, un principio de intención en que las ciudades-estado que restaban, sobre todo en lo que hoy sabemos que es la península de Yucatán, o más bien que de este lado se ha sabido siempre que era una península, pero que allá se creyó que tan era una isla que en 2 ocasiones se dio licencia para explorar y conquistar la isla de Yucatán. Nos enteramos en Cozumel de que
Carlos I, al ser nombrado en Flandes, se tomó la pequeña libertad de titularle al almirante de Flandes, holandés o flamenco, como se quiera, la calidad de adelantado para que viniera a intentar la exploración y conquista de la isla de Yucatán. Y de cómo el Consejo Real se opuso a la medida porque había de previo una concesión de la reina Isabel, dándole a través de Diego Colón a Velázquez, esa capacidad, ese papel. Y de cómo duró varios años el enfrentamiento entre ambos decretos hasta que finalmente se falló por el decreto más antiguo. Y esto acaba explicando por qué Cortés nunca intentó entrar a la isla para él de Yucatán. Y explica por qué esperó hasta Centla, donde él consideraba que ya había terminado el territorio de la península, aunque él no sabía que esa era una rama de la propia nación maya. Ahora, me parece muy interesante este planteo de que sí, los expedicionarios, no solo Cortés, sino todos los que con él tramaron el fenómeno de la conquista, tomaron en consideración que a partir de allí podrían intentar conquistar. Hicieron un intento en Centla y ahí confirman una serie de cosas y aprenden otras. Una de las que aprendieron es que había múltiples naciones, que había grandes ciudades, que había grandes riquezas, que había una organización política, que estos no eran los caribes y que consecuentemente había que hacer toda una estrategia. La grandeza de los conquistadores en ese momento es haberse decidido, si bien como sabemos no todos, haberse decidido por seguir adelante. Y el impulso de Cortés de decir, pues ahora nos vamos y ahí les pongo de través las naves a ver cómo se regresa. Bueno, y todas las maniosidades que... No solo eso, yo recuerdo haber leído por ahí en alguna de las crónicas aquellos que decidieron regresarse con la gente de Velázquez, les fue bastante mal. A uno le cortó los pies y al único que perdonó fue al padre Juan Díaz, que después lo acompaña. Pero usted ha tocado muchos puntos. El primero es la imagen que los nativos americanos, o como ahora se dice, nativos americanos, la gente vasalla de Moctezuma pensó al otro. Incluso ¿Qué se imaginaban? Sí. Incluso el término, porque en realidad esa gente no era vasalla de Moctezuma. Bien mirado, y si se sigue tanto las descripciones de los propios conquistadores, como desde luego las historias escritas luego por Istrizóchitl y Torquemada y otras por el estilo, y las descripciones que se le hicieron a Sahagún, uno se entera de que se trataba de tributarios como pueblos. Sí, no, yo dije mal. Efectivamente se manejaba como vasallos, pero eran tributarios. Tenían este grado de autonomía. De hecho, en alguna de las cartas de relación se maneja que cuando llegan a Zempoala están llegando también los que cobran los tributos. Y ahí es a donde Cortés se da cuenta que puede hacer un manejo político de las discordias y del no gusto por tener que pagarle a Moctezuma los tributos que tenían que pagarle. Oiga, y en medio de los entusiasmos que a uno le producen estas conversaciones, ¿no le parece que fue una genialidad personal del propio Cortés haberse disfrazado de libertador y haber levantado la antorcha de la libertad para provocar esa gran estampida? Porque eso fue lo que fue. De pobladores por donde iba pasando, que se iban sumando como una verdadera cauda. No, por supuesto. Y que eso fue lo que hizo el gran núcleo duro militar que finalmente logró vencer a la Triple Alianza. Que eso explica el por qué propiamente la guerra en realidad son episodios más bien cortos, contundentes pero más bien cortos. El asunto fue más bien político. Llevaban 16 caballos. Creo que se exageró un poco
un poco en el siglo XIX, pero sobre todo en el XX, esta idea del caballo y del tiempo, el miedo. Yo me acuerdo de haber leído en algún lado, es posible que haya sido en alguno de los cronistas tlaxcaltecas, pero que a Morón, aquel que se tiene que echar al mar para recoger un timón. El timón que se había perdido. Bueno, a él le toca estar montado en un caballo a donde le cortan la cabeza de un tajo. O sea, no le tenían ningún miedo. Y agarran a Morón y ahí murió Morón. Claro. Entonces, efectivamente, en el momento de la guerra no había este miedo pero sí había lo que usted maneja, este aspecto de la fe y de la religiosidad, que ponía ciertas trabas, sobre todo con el desconocido. O sea, ¿quién es este? ¿Qué tiene que ver en el ámbito del universo este personaje que no esperábamos? Sí, totalmente. Lo mismo me imagino que para los caribes, Cortés empieza siendo ganando premio, siendo conquistador en Cuba. En Cuba, donde fue. Sí, ¿cómo aprende Cortés esta parte de portarse frente a la naturaleza americana como lo hizo? Es decir, porque su genialidad, como bien lo dice Don Hugo, está cómo se porta con los indígenas, pero con los españoles no puede. No. Le fue siempre muy mal. Platícanos un poco, Maru. Sí, es algo que creo que tiene que estudiarse. Se están abriendo vetas muy importantes sobre algo ya hay en el libro José Luis Martínez, otros trabajos que ya se han presentado ahora con motivo de esta efeméride, pero sí es muy interesante. Tú acabas de decir los 16 caballos que acompañan a Cortés. Pues los primeros caballos son criados en Cuba. Sí. Ahí es donde los crían, y no solo eso, sino también otros animales que venían de Europa. Posteriormente entrarían ya aquí a tierra firme, pero estos años que permanece Cortés en la isla le da la posibilidad de entender unas nuevas culturas, los caribes, los taínos, y relacionarse con ellos, de manera que él, cuando llega años después a tierra firme, él ya tenía un conocimiento del otro. Él obviamente aquí va a encontrar unas culturas más sofisticadas, pero de todas maneras él ya se había enfrentado a ese otro, a esa otra persona ajena al europeo. Entonces, este mundo que va a traer Cortés, no solo en la conquista que obviamente están ustedes haciendo mención, sino lo que tú decías al principio, esta forma que cambió al mundo, tanto Europa como a nosotros, como en lo que es hoy México, con estas nuevas, la introducción de nuevos animales que venían de Europa, y cómo fueron posteriormente algunos de los vegetales a Europa. Este cambio cultural en la parte gastronómica, pero también hay otra parte también muy interesante, que fue el conocimiento en el Caribe los huracanes llegan terrible todos los años. Y esto también le da a Cortés otro conocimiento también de la parte del clima, ¿no? Entonces cuando él llega a las tierras de tierra firme, él trae muchos conocimientos, pero además recuerdo que tú en una ocasión dijiste que lo que verdaderamente era global eran las epidemias. Y también llegan las epidemias, que son parte también muy importante de estos primeros años, ¿no? Eso es lo que quería yo mencionar, porque es en el Caribe donde se van a crear estos animales que posteriormente van a entrar acá, nuevas plantas. Todo esto tiene un antecedente, ¿no? Entonces son muchos años, y creo que habría que estudiar más de ese mundo de Cortés en las Antillas, porque ahí podemos encontrar muchas respuestas también de su actitud
cuando llega aquí. Y totalmente, porque una de las cosas que me llama mucho la atención cuando leo, por ejemplo, el libro de José Luis Martínez sobre Hernán Cortés, es que Cortés enfrentaba a los otros ejércitos como un ejército, como un grupo belicoso, armado, pero que iban a tener una batalla que tenía que ser definitiva en un momento dado. En cambio, sus verdaderos enemigos, que eso es lo que más le preocupaba, eran los otros españoles. Son los que siempre estuvieron compitiéndole a él, y me imagino que este rasgo de competencia entre ellos fue más general y que tendríamos que quizá darle un poco más de peso, lo que pasó en el Darién, después lo que pasa con Cristóbal de Olid, que también se le revela, Pánfilo de Narváez, en fin, los verdaderos enemigos de Cortés no resultaban ser los... sobre todo al principio. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, que Pedro de Alvarado no hace más que desembarcar en Cozumel y ya está saqueando las poblaciones de la isla. Y cómo Cortés, en el momento que llega, ejerce por primera vez la autoridad reprendiendo a Pedro de Alvarado, y que Pedro de Alvarado no chista. Pero eso a Pedro de Alvarado, con todo lo que se sabe que pretendía en Cuba, antes de todo esto, no le debe haber causado ninguna gracia. De manera que también Pedro de Alvarado, al estilo de lo que dicen hoy los rancheros, se brincó las trancas varias veces, sí, en el sentido de demostrar que él era capaz de hacer acciones militares definitivas. Cortés tuvo el talento de meter todo eso dentro de una acción concertada. Y es un talento político. Cierto. Es un talento de organizador. El Cortés político nos tiene que llamar la atención porque todo su entrenamiento original lo tuvo en la Reconquista. Él fue soldado allá, aunque haya sido en una temporada muy corta. Y después de eso, en su llegada como conquistador a las Antillas, pues repunta su formación de soldado. Lo notable es que también repunta su organización de estratega. Nosotros en la Revolución Mexicana hemos tenido el ejemplo de gente que no sabía la O por lo redondo en materia militar y que resultaron unos estrategas de primer orden. No es extraño que Cortés se haya convertido en la práctica en un estratega, pero para ser estratega hay que ser político. Cierto. Si no, no tienes modo. Y Cortés traía la formación de la historia que se estaba viviendo en ese momento en la integración de las propias ciudades-estado y de los reinos de la península ibérica y del norte de Europa y de Italia, con el conocimiento que seguramente obtuvo de lo que le contaban, pero también de Salamanca. Y finalmente, cuando él decide que va a venir acá, ya trae la idea de que va a participar en un proceso semejante con los infieles, con otros infieles. Llega al Caribe, llega a las Antillas, y no solo él, sino el conjunto de los conquistadores, dan todos esta idea. Ya cuando no les satisface la respuesta, es cuando empiezan a armarlas, y no solo con el afán de aventura, como luego nos dicen, sí, sino realmente había allí un impulso de interés, un impulso de civilización, un impulso demográfico que venía de atrás, y un hambre por conocer y por saber, que nos la dicen todos ellos. Sí, vamos a hacer una pausa para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando del proceso que cambió el rostro del mundo hace 500 años, entre 1519 y 1521 para adelante, como proceso efectivamente, y que estamos platicando sobre este tema con el licenciado Hugo Castro Aranda y con la maestra María Eugenia del Valle Prieto. Lo que usted está diciendo nos lleva a una palabra. Los españoles que llegan a este lado, primero a las Antillas y después a la tierra firme, vienen con una necesidad, y esa necesidad es de una necesidad vital de conseguir un poco de patrimonio, y tienen que aprovechar la oportunidad. Para ellos llegar a estas tierras significa tener que aprovechar una oportunidad y ganársela, porque lo que le piden al rey es que les pague, les reconozca
el trabajo que están haciendo para el Imperio Español, para la corona, pero que es una empresa de ellos. Sí, sí, y es casi una empresa cooperativa, porque hay que recordar que todos los que vinieron, menos los cocineros, el herrero, y otros que arreó Cortés prácticamente para traérselos a este proceso, todos pusieron algo para poder llegar hacia acá. El que menos puso su equipo militar, así fuera una espada, porque no era fácil conseguir buenas espadas en ese momento, y menos en las Antillas. Esto era todavía una industria europea, y tenemos que recordar que los pocos herreros que había en Cuba, 2 concretamente en ¿cómo se llama? La Trinidad, ahí cerca de lo que fue La Habana, Cortés arreó con ellos para acá, y perdón que use el término arreó, pero cuando uno lee las estrategias de que se valió para vaciar la Trinidad y traerse prácticamente a toda la población, pues es asombroso su capacidad de convocatoria, como no sea con la esperanza, porque la promesa era una promesa de algo que ni siquiera sabían qué era. Sí. Y ello habla muy alto del valor de los que vinieron, de su necesidad histórica, pero del impulso de la cultura europea. Esto es lo que hay que reconocer detrás de estos grupos. Fue un ejército expedicionario organizado. Llegó acá y, como todo grupo más o menos numeroso, tenía sus contradicciones internas, esas a que usted se refiere. Y básicamente los enemigos de Cortés no eran tanto los enemigos de Cortés, sino los amigos de sí mismos que querían con el jefe, léase Diego Velázquez, quedar mejor para ascender en la escala de la expedición. Cortés, con un conocimiento humano magistral, impide que eso ocurra, no solo de manera personal, sino de manera organizativa. Cuando organiza la integración del Cabildo de Veracruz, que no la fundación de Veracruz, sino la integración del Cabildo, lo hace con aquellos que le son fieles, pero en un rasgo de suprema malicia, pone al frente del Cabildo al mejor amigo del gobernador Diego Cortés, pero ya lo había mandado a una expedición, no estaba, lo eligen en ausencia. Y esto, de alguna manera, atrae a su propio grupo a otros, pero le da una autoridad moral y una capacidad de maniobra que de otra manera no hubiera tenido. Por eso lo que hace con aquellos que se le rebelan, él ya era justicia mayor, estaba confirmado como capitán general, pero encima de todo eso era gobernador. Y estaba cumpliendo con la ley. Pues nada más cumplía con la ley. Hay que recordar que era un poco abogado, no sé hasta dónde, pero en las cartas de relación uno ve un abogado. No hay palabra que no esté jurídicamente medida. Allí no mete la pata para nada, nunca. Y eso nos hace ver a un personaje de supremo interés. Yo no me atrevería a hacer otras cosas que se han dicho luego, de compararlo con otros conquistadores, porque no cabe. Son otras cosas, son momentos diferentes, pueblos distintos, pero desde luego es una gran gesta que vivió a la altura de lo que se requería. Fue el hombre a la medida, es lo que yo me tomaría la libertad de decir, como fueron a la medida los que se le opusieron. Sí. Porque héroes del lado de los pueblos mesoamericanos los hubo, y enormes. No hay en esto ningún secreto. Estaban encargados de eso y cumplieron su función, pero magistralmente se murieron en la raya. Y algo que a mí me extraña que no se haya dicho tanto, aún con nuestros grandes ímpetus nacionalistas de principios del siglo pasado, qué bueno que los tuvimos, que nunca hemos dicho que estos pueblos no se rindieron nunca. Ninguno. Todavía hoy muchos de ellos la siguen peleando. Es muy sorprendente saber que tienen razón los sociólogos y los antropólogos sociales. La cultura va más allá de sus restos. Es decir, es un impulso vital que, como hablábamos hace rato en mi confusión de entre Hécatl y ¿cómo se llama?
y Xipetotec, sí. Hecate, el gran hombre, el gran dios del viento, el gran dios, se puede decir del espíritu en muchos sentidos. Bueno, este espíritu de la conquista lo traían la mayoría de los conquistadores. Los que querían regresar a Cuba no eran porque tuvieran temor, es que querían más. Uh-huh. Y sabían que el único lugar donde ya podrían lograrlo era allá, por eso querían regresar. Todo esto hay que reexaminarlo en Cortés con un sentido político actual. Sí. Y vamos a intentarlo. Esto es una de las convocatorias en las que yo estoy grandemente agradecido con el maestro Diego Prieto, porque lo hemos venido haciendo de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, muy agradecido con la maestra María Eugenia del Valle, porque su participación ha sido definitiva. Cada día participa un mayor número de protagonistas locales. Uh-huh. E incluso le vamos a dar la vuelta. Pero sí le quiero avisar que nos vamos a dividir en 3 etapas. La etapa de esta expedición, que comienza en Cozumel y termina cuando aprenden a Moctezuma aquí cerquita, uh-huh, Esa es una expedición. La expedición que comienza el día que aprenden a Moctezuma y que sale corriendo derrotada y empavorecida de la gran Tenochtitlan es otra. La manera como se refugian en Tlaxcala, la manera como casi renuncian, la manera como los tlaxcaltecas los alientan, siguiendo su propio interés, porque imagínense, se les van cómo les hubiera ido a los tlaxcaltecas con una triple alianza que de ese momento todavía no estaba vencida. Entonces, hay que reexaminar la segunda etapa y la etapa final, cuando ya interviene la globalización a través de la biología. Uh-huh. Pánfilo de Narváez y su negro enfermo son protagonistas centrales de este acontecimiento. Los nuevos caballos, los nuevos falconetes, las nuevas ballestas son un refuerzo, pero la realidad es que quienes ganan la batalla son las tropas indígenas que le proporcionan desde Centla hasta la gran Tenochtitlan. Y eso para manejar este primer momento de la conquista, porque yo lo estoy picando un poco la cresta para que con la gente que usted tiene ahí en la sociedad se vea el proceso que sigue, cuando menos hasta la guerra del Mixtón, sí, que es con la muerte de Pedro de Alvarado, porque son exactamente los mismos patrones, ya compitiendo con Cortés, los mismos patrones de tratar de lograr tierras con la alianza de los indios. Es curioso, pero en la guerra del Mixtón, la gente que vence a Tenamastle son los tlatelolcas. Sí. Y una parte de los tarascos, de los purépechas, es decir, la mayor parte de las tropas son tropas que ya aceptaron el vasallaje del rey Carlos, la legislación española, pero siguen siendo ellos, siguen siendo tlaxcaltecas y siguen siendo purépechas. Uno piensa que perdieron identidad y no la perdieron. No la perdieron y tampoco el rey se las quita. De hecho, se las da. Ha sido una interpretación moderna nuestra, creo yo, con una suerte de crear una nueva leyenda negra. Quienes hemos creído que una vez que han sido vencidos hay un trauma de la conquista que los convierte en... todavía hasta hace no mucho, a Moctezuma en un cobarde supersticioso, por un lado, y a los otros que se les pensaba que ni siquiera eran seres humanos, cuando eso no es cierto. No es ninguna de las dos cosas. Así es. Hay una cosa interesante. Va a participar probablemente ahora en Jalapa un gran investigador ahora que se llama Fausto Cantú, un economista que ha sido director del Instituto del Café, que es nuestro socio, que dirige ahora la Academia de Planeación, y que es depositario por vías que ya nos dirá de unas pieles o cueros, mejor dicho, de venado, que son atribuibles al puño y la redacción de Gonzalo ¿cómo se llama? Gonzalo Guerrero. Ajá. Entonces, platicando con él ahora en Jalapa va a presentar algo que a mí se me hace supremamente interesante,
como un hombre que tenía un origen y una cultura europea que a través de lo que ya sabemos llega a convertirse en un guerrero maya que opta por seguirlo siendo, interpreta y escribe la visión de esa parte del momento histórico. Y entonces nos vamos a encontrar con una interpretación que tiene que ser sorprendentemente bipartita. Y eso es de lo que va a hablar este hombre ahora en Jalapa. Es para mí un nuevo momento de partida, porque no se trata solamente del mestizaje biológico. Nuestro mestizaje que es real, digan lo que digan, aunque nosotros no quisiéramos, nuestro mestizaje que es real, continúa y va a seguir adelante, ya es inevitable, es un proceso. Sí, claro. Está prácticamente concluido. Nuestro apetito por llegar a estas raíces se explica perfectamente, tanto en términos psicológicos. Hace rato que estaba usted hablando de Freud, por ejemplo. Hay muchas razones para que uno trate de identificar quién es su padre. Aún en las sociedades mesoamericanas, donde la contabilidad de la descendencia era por vía materna, pues siempre andaban tratando de ver quién era el padre, si se podía. Entonces, en estas condiciones, que nosotros tratemos de averiguar cómo eran los padres de ese momento y cómo le hicieron para emparentar, no solo es un impulso, diría yo, espiritual, sino una necesidad muy concreta de orden científico de explicarnos mejor. Sí. Porque tenemos que explicar mejor la participación de los mesoamericanos, las batallas que dieron los mayas en su perímetro para sacar de allí a la expedición europea, la resistencia de Moctezuma para que la expedición llegara a Tenochtitlan, no son verdaderamente las actitudes de un vencido. Por el contrario, Moctezuma intentó con una estrategia que le fue anulada en Cholula, justamente en Cholula. Trató de enfrentarse a Cortés fuera de los términos. Sí, del claro, valle. el cálculo político es, digamos, uno de los temas que tenemos que meter en las discusiones ahora, no solamente como se hacía hasta hace un par de generaciones en la parte militar. En realidad, el cálculo político de todas las partes, de Xicoténcatl, del cacique de Zempoala, de Moctezuma, de los que están alrededor de Moctezuma, y después de caída Tenochtitlan, siguen esos cálculos políticos. ¿Qué pasa con el Calzonsi? ¿Qué pasa con estos cascanes, etcétera? ¿Qué pasa con el rey cuando se lleva a Tenamaztle preso y lo defiende las casas? Sí. Y le va... Bueno, está preso en un castillo, pero igual está preso Beltrán de Guzmán. Es decir, son cálculos políticos que son muy, muy finos y que el rey tiene que estar haciendo con todos sus consejeros, porque al mismo tiempo él está exactamente así en Europa. Está peleándose con el Papa, está queriendo llegar a Flandes, está peleando con los protestantes, en fin. Hay una diversidad de escenarios y de frentes políticos que creo que si nosotros le entramos por ese lado, nos va a sorprender. Sí, señor. Eso es digamos, lo gozoso de este proceso. Porque enfocarlo con este abordaje, y luego de eso, con instrumentos nuevos como los satélites, justificar ese dicho de que en ese momento había alrededor de 25 millones de habitantes, que luego se negó por los propios historiadores europeos, pero que está justificado por el tamaño de las ciudades-estado, que era donde mayormente se desarrollaban las civilizaciones y los poderes. Lo demás era producción de alimentos, pero aquello era algo mucho más elaborado. El Altépetl, tal como estaba concebido propiamente en la parte que no era maya, porque así no se llamaba ya, pues era una ciudad-estado. Ya empezaba la vinculación de la organización gentilicia con el territorio. Se había iniciado, tal y como había ocurrido en Roma 2000 y pico de años antes. Todo eso, salvados los tiempos, salvados a lo mejor las libertades de la comparación,
nos tienen que llevar a establecer quizá algunos nuevos derroteros para que en la investigación futura podamos llegar a nuevas conclusiones. Lo que sí podemos es reescribir en un tiempo corto la primera fase de lo que se ha llamado la conquista de México, pues que es la conquista de Mesoamérica, y con estos nuevos abordajes, y nos sorprenderemos, como nos hemos sorprendido nosotros mismos, de lo que en la reunión y en las conversaciones que le siguen ha venido surgiendo en este proceso del medio milenio. Hemos querido ir a los lugares porque el ambiente psicológico es otro, doctor. Porque incluso los investigadores se motivan, porque casi los oímos cabalgar, porque casi los vemos venir, porque cuando estuvimos a la orilla de la playa, en el lugar donde se supone que entraron las lanchitas que traían de los barcos a los que llegaron a Cozumel, casi oye uno el chapoteo. Y cuando sabe que esos barquitos no es que los hayan dirigido para acá, sino que los trajo la corriente y que no había otro lugar para donde irse, entonces se sorprende uno de la sabiduría a que había llegado sobre todo el gran timonel, que había venido en las expediciones anteriores, que había llegado con Colón y que tenía una experiencia tecnológica del mar de estos rumbos sorprendente. El piloto, Alaminos. Sí, Antón de Alaminos pues era un sabio. Por eso tenía el gran valor y el gran respeto que todos le debieron. Vaya, ni Pedro de Alvarado se atrevió con él. La realidad de todo esto es que tenemos mucho que aprender. También los que vienen van a aprender, pero hay que acortarles el camino. Hagamos nuestra tarea, que es lo que nosotros nos proponemos. El Instituto de Antropología es fundamental para todo esto, porque hay investigaciones que uno se queda maravillado de los hallazgos que se han hecho en las ciudades-estado. Cuando nosotros nos enteramos de que el centro del comercio de todas las Antillas era Cozumel, cuando nos enteramos de que Tulum no solamente era una pirámide, sino un faro, cuando nos enteramos de que la navegación por todo el mar de las Antillas era maya, cuando nos recordamos que en las islas aledañas a Santo Domingo hay restos de cerámica maya, cuando sabemos que los mayas no eran para nada unos quedados y que eran bravos, pero en serio, entonces tenemos que reevaluar. Descendemos, y esto se siente uno hasta raro de decirlo, descendemos de pueblos guerreros, de un lado y de otro. El pacifismo de estos pueblos lamentablemente no existió. Ojalá hubieran sido buenos, bondadosos, y hubieran venido nada más con la fe y los símbolos de sus respectivas que hubiera sido una religiones. lucha de religiones, ¿no? Bueno, como lo dice ¿cómo se llama? Este pintor de principios del siglo XX que pintó nuestros dioses, que finalmente no llegó a Bellas Artes, pero que tiene Saturnino Herrán, que tiene de un lado la procesión indígena y del otro lado la procesión católica, y en medio a la Coatlicue, entre cuyas piedras sale un Cristo. Bueno, la cultura de la sangre la reprueba la religión recién llegada. ¿Cómo? Si era lo mismo. Igual. Y Oscar advirtió en un grabado, no me acuerdo de quién. No fue Oscar, fue el arquitecto Enrique Ortiz Lanz. Gracias. Ortiz Lanz advierte cómo en el momento de la elevación de la hostia, una buena parte de los indígenas también levantan los brazos, porque están participando de la ceremonia y no saben de qué se trata. Realmente de qué se trata. Hay muchas cosas que aprender y es una maravilla que así sea. Bueno, pero acá lo interesante es que vamos a sumar saberes, es decir, la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, arqueólogos, historiadores, antropólogos, historiadores locales, universidades, y la sociedad que usted preside, de geografía y estadística. Si sumamos saberes, yo creo que podemos empezar a tener un dibujo no ideologizado de lo que fue este proceso, y sí muy bien explicado de los terrenos
antropológicos, históricos, biológicos, estadísticos, económicos, todo, y entender que fue un proceso que cambia el rostro del mundo, que fue un proceso que no termina en 1521 y que no es solamente la conquista de Tenochtitlan para decir es la conquista. Y empezamos a cambiar el vocabulario y la manera de pensar en la historia, menos estática y menos, igual de contundente, pero menos casada con periodos que se detienen. Es decir, O estancos. Estancos, exactamente. O estancos, porque no existe. No. Honestamente, en este momento, pues ese periodo no ha terminado para nosotros, y tan no ha terminado que estamos tratando de reinterpretarlo. Con nuevos instrumentos, con nuevos elementos, tenemos la gran ventaja de tenerlos, de que ha habido cientos, si no miles de investigadores a lo largo de estos 500 años que le han rascado a veces poco, a veces mucho. Hay quienes han hecho una gran teoría, otros que han teorizado un poco, pero si sumamos efectivamente todo esto y los saberes, a lo mejor hasta nos aventamos la hombrada de hacer una nueva interpretación de este proceso, cuando menos hasta 1521, porque lo que sigue tiene que enfocarse de otra manera. Si lo que sigue para el norte del país es efectivamente una continuación del proceso de la conquista por las huestes europeas de Cortés, sin embargo, ya donde está la conquista, comienza un proceso social de naturaleza completamente diferente. Sí, claro, además, quién sabe si sean solo de Cortés. De lo que estábamos platicando hacia la zona de Michoacán, Jalisco, los que van son tlaxcaltecas tlaxcaltecas, tenochcas a Florida y tlatelolcas a la zona de los Altos de Jalisco. O sea, son y ya los tlaxcaltecas mismos. a todo el norte. Todo. Todavía Hasta hoy hay Coahuila. descendientes de tlaxcaltecas, hasta en Texas. Sí. La otra cuestión es que también tenemos que replantear que aquí esto fue una escuela de conquistadores. Pizarro, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, era uno de los soldados de la expedición de Cortés. Uh-huh. El propio Hernán Cortés, su otro apellido era Pizarro. Sí, estaba emparentado, eso sí sabía, no sabía que venía en la lista. Vino Francisco Pizarro. Uh-huh. Y también la conquista de Yucatán, el posterior conquistador de Yucatán también estuvo aquí. Es decir, Europa se vertió a las Antillas. Sí, las Antillas fueron la probeta donde se gestó el modelo de conquista y posterior colonización. Mesoamérica es el lugar donde se intentó aplicar y se le aplicaron los cambios necesarios para que fuera útil a los propósitos ya metropolitanos que ya se habían empezado a interesar por el asunto. Y entonces comienza la conquista de lo demás. Cierto. Entonces, la conquista de América es consecuencia de la conquista de Mesoamérica. Y este modelo, con variaciones, se aplica en todas partes. Vaya, el modelo mercantil de la conquista lo aplican magistralmente los ingleses en las costas atlánticas de Norteamérica. Hay mucho todavía. Hay otros terrenos a los que puede uno tocar, por ejemplo, el de la idea de que estás llegando a un terreno virgen que permite la colonización, que se convierte en utopía, la colonización de sociedades perfectas. Sí. Llega un grupo de católicos muy creyentes que se retiran por el lado del volcán para ver si pueden crear una tebaida. Un grupo de franceses hugonotes que hacen una colonia en Florida y llegan a un acuerdo con los indios y son aplastados por los españoles católicos. En fin, es un proceso muy interesante del cual conocemos en realidad muy poco. Tenemos muchas ideas y muchos prejuicios y que creo que tendríamos que cerrar ya ese capítulo y volver a leer y volver a poner en el centro la parte política, como decía yo, o no. Lo que creo que nos espera en estos 2 años es un buen debate. Bendita sea la conquista que lo permite. Y los grandes historiadores nacionales hoy también preparados, muchos de ellos con este enorme intento de objetividad que ojalá logremos. Ojalá.
Es nuestro propósito. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se ha empeñado en convocar a este proceso, ha encontrado una gran respuesta y nosotros queremos estar a la altura de lo que realmente quiere el país hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, don Hugo? Bueno, coleccionar todo lo que se produzca en primer lugar, luego juntarnos con los historiadores del instituto en primer lugar, luego con todos los participantes. Vamos a invitar a todos los que hayan participado en el proceso para que estén en la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre. Vamos a ver si podemos. Si no tenemos apoyo será difícil, pero lo intentaremos. Que es el día del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Simbólico, por cierto. No era el más importante, pero el símbolo es brutalmente importante. Y luego, del otro lado también, pues ver cuál era la actitud de los grupos que asesoraban a Moctezuma. Moctezuma no era solito, para que se permitiera este encuentro. ¿Y cuál el proyecto del propio Moctezuma? ¿Cuál? Porque eso nunca nos lo hemos preguntado. Moctezuma, hemos dicho siempre, y esto ha sido alentado por los propios conquistadores, estaba genuflexo ante la llegada de los europeos, y esto no es verdad. No, claro que no. Estamos perdiendo de vista que lo importante de una guerra es la posguerra, y Moctezuma lo sabía perfectamente. Sí. Pues vamos a estar atentos a este evento y estaremos listos para llegar al 8 de noviembre para iniciar este debate fuerte con universitarios, con especialistas de distintos lados de México y de fuera, convocados por el INAH y por la sociedad que usted preside de Geografía y Estadística. Vamos a dar por terminado este programa. Se fue muy rapidito. Qué bueno. Les agradezco mucho su presencia. Así, a nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del licenciado Hugo Castro y de la maestra María Eugenia del Valle Prieto. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Eva Animaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Con el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.